Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Figueroa Mota y a continuación les voy a realizar el análisis de la sentencia 382 de 2019. El magistrado ponente es el señor Alejandro Linares y el demandante el señor Carlos Saúl. ¿Qué clase de demanda es esta? Es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 43 de la ley 2158 de 1948 del Código Procesal del Trabajo. La norma demandada es el artículo 43 de la ley anteriormente mencionada, por la expresión o de buenas costumbres, y las normas vulneradas son el preámbulo, el artículo primero, el 7, el 13, el 15, el 16 y el 18 de la Constitución. A continuación, pues les voy a presentar los hechos, les voy a relatar los hechos de la presente sentencia. Los hechos pues consisten en una demanda inconstitucionalidad anteriormente mencionada, que fue realizada por el señor Carlos Saúl por el artículo 43 en cuanto a la expresión o de buenas costumbres, y también contra distintos artículos de la Constitución y el preámbulo. Por consiguiente, realizaré las pretensiones del accionante, el señor Carlos. Él solicita a la Corte que se declare la inexequibilidad de la expresión o de buenas costumbres consagrada en el artículo 43 de la ley 2158 de 1948, perdón. Porque él manifiesta que no concuerda, que concuerda con el preámbulo y el artículo de la Constitución. Como intervenciones, pues hubo unas intervenciones de la Procuraduría, del Ministerio de Trabajo, entre otras, pero la que más quiero resaltar es la de la Procuraduría. Pues frente a esta intervención que realiza la Procuraduría es que él dice la Procuraduría que demanda que la Procuraduría, frente a la demanda de inconstitucionalidad, el principio de publicidad, él dice que es una garantía de transparencia en cuanto al ejercicio del poder, y que el hecho de que sea público no quiere decir que no se deje entrar a las personas. O sea, tiene que existir un acceso ilimitado, y que sea el juez laboral quien realice un test de proporcionalidad para que sea él quien tome esas medidas necesarias que sean garantía del respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y como último punto, pues doy a manifestación las consideraciones de la Corte. Y como primera consideración, la Corte considera que existe un desconocimiento del preámbulo de la Constitución, o sea, que no es claro, porque no hay una relación entre la norma acusada y entre el preámbulo de la Constitución política. Nos dice que los argumentos presentados por el accionante en cuanto al artículo 29 y el artículo 16, que el uno habla del debido proceso y el otro habla del debido desarrollo. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad, considera la Corte que este último enmarca un potencial de violación al principio del pluralismo. Acercándonos un poco a la definición de pluralismo, se relaciona al libre desarrollo de la personalidad, la cual ha sido considerada por la Corte como algo que debe existir. O sea, debe existir un libre desarrollo. O sea, cada persona tiene libre de elegir su estilo de vida, el cual no puede ser juzgado ni violado por el Estado. Finalizando ya en cuanto a las consideraciones, por último, pues la sala
señala que no es una práctica ajena al derecho procesal conceder a las autoridades competentes la posibilidad de definir la publicidad de las actuaciones, pues sin embargo este margen de valoración, pues en cuanto al caso al caso referente, se debe permitir establecer su posición o no a la moral pública o a la moral social definida por el funcionario, en razón a que esta facultad no puede entenderse en términos de arbitrariedad, en cuanto dichos funcionarios están sometidos a principios constitucionales y su deber debe satisfacerse en términos, por supuesto, de una razonabilidad. En lo anterior, pues la sala procede a declarar la exequibilidad de la expresión o de buenas costumbres contenida en el artículo 43 de la ley mencionada, que es la 2158 de 1948. Y ya como por último, pues en cuanto a la decisión de la Corte Constitucional de la República Colombiana resuelve declarar exequible este artículo de la expresión o de buenas costumbres contenida en el artículo 43 de la ley mencionada, que es la 2158 de 1948.